Caleb Mcrae la vio desde la distancia. Un cuerpo inusualmente grande yacía boca abajo entre la hierba. Un cadáver viviente. A medida que se acercaba, el corazón se le hundió. Era una mujer apache alta, musculosa y sólida. Un cuerpo forjado una vez para sobrevivir, ahora obligado a hundirse en la tierra. Ambos tobillos estaban firmemente atados a estacas de madera. La cuerda áspera se incrustaba profundamente en su piel oscura. La parte superior de su cuerpo estaba tirada hacia adelante, los hombros temblaban con cada respiración pesada. En su muslo, una mancha de sangre se había secado, oscura bajo el sol, mezclada con polvo y hierba aplastada. Caleb dio un paso más. Ella se estremeció. Todo su cuerpo se tensó por instinto, como un animal atrapado que aún está listo para morder. Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes, no de rabia, sino de un miedo que hacía mucho tiempo se había grabado en ella. Su voz brotó ronca y quebrada. «No me toques. Todavía duele ahí». Caleb se quedó inmóvil. No la tocó. No habló. No se acercó más. Solo el viento agitó las cuerdas, produciendo un silbido seco, como una advertencia del desierto. En ese momento, Caleb lo entendió. No necesitaba una historia. No necesitaba señales más claras. Esto no había sido un accidente. Era un castigo deliberado, ejecutado por alguien que creía ser dueño de su cuerpo. Caleb dio un paso atrás lentamente y dejó su cuchillo en el suelo, al alcance de ella. Luego se dio la vuelta y permaneció de espaldas, haciendo de escudo contra el viento para que la mujer apache no tuviera que soportar otra mirada más. En la vasta soledad del desierto, aquel silencio fue el primer acto de bondad que había recibido en mucho tiempo. Caleb Mcrae permaneció de espaldas, con la vista fija en el horizonte que temblaba bajo el calor. Detrás de él oyó el sonido de la cuerda raspando la piel y respiraciones trabajosas, contenidas, como si la mujer se negara a gemir siquiera una vez más. No la apresuró. No se dio la vuelta. No dijo nada. El viento barrió el desierto, llevando consigo el olor de la hierba seca y la tierra, y el rastro tenue de la sangre cocida por el sol. Caleb colocó una cantimplora de agua en el suelo, luego un trozo de tela limpio y cuidadosamente doblado. Después, se alejó un poco más, dejando suficiente espacio para que ella tomara su propia decisión. Pasó un largo rato antes de que oyera el leve tintinear del metal al caer al suelo. El cuchillo. Ella lo había tomado. Sus manos eran grandes, con músculos claramente definidos, pero temblaban por el agotamiento y el dolor. Cada corte fue lento, deliberado. La cuerda se soltó de la primera estaca, luego de la segunda. Cuando por fin sus tobillos quedaron libres, su cuerpo se desplomó sobre la tierra, no por debilidad, sino porque ya no tenía que sostenerse a la fuerza. Caleb aún no se dio la vuelta. Oyó cómo destapaba el agua. El sonido de los tragos fue áspero y urgente al principio, luego más lento. Después llegó un largo silencio, no amenazante, sino como el de una habitación finalmente cerrada tras una tormenta. Solo cuando oyó una tos leve y deliberada, Caleb se volvió lentamente. La mujer apache estaba sentada, apoyada contra un parche de hierba seca, la espalda recta, la cabeza en alto. Se había envuelto la tela alrededor del muslo. El dolor aún permanecía en su rostro, pero sus ojos ya no eran salvajes. Estaban alerta, afilados, los ojos de una guerrera que nunca había olvidado quién era. Caleb asintió levemente. Caminó hacia el caballo, quitó la silla y bajó las riendas. Cuando volvió, no la tocó. Solo desplazó un poco su cuerpo, dándole espacio para ponerse de pie si así lo decidía. Ella probó su peso sobre las piernas. Las rodillas le flaquearon ligeramente. Caleb extendió el brazo solo hasta la mitad, esperando un instante. Entonces ella colocó su gran mano sobre el brazo de él. Sin aferrarse, sin colgarse, solo un agarre firme, un contacto en el momento justo. Su cuerpo era pesado y sólido, pero sus movimientos eran controlados, llenos de orgullo.
Caleb la ayudó a subir al caballo paso a paso, manteniendo siempre la distancia justa. Una vez que estuvo bien sentada, le entregó primero las riendas, un gesto silencioso de reconocimiento. Nadie dio las gracias. Nadie preguntó nombres. Le dieron la espalda al lugar que la había atado y comenzaron a dirigirse hacia el rancho, donde el viento aún soplaba, pero esta vez ya no obligaba a nadie a inclinarse hacia el polvo. El rancho de Caleb Mezecrae estaba escondido detrás de una baja cresta de roca, donde el viento del desierto se suavizaba y la arena ya no azotaba directamente el rostro. La vieja casa de madera llevaba en cada tabla el olor del humo de la cocina. Allí el tiempo se movía despacio, como un anciano que ya no se apresura por la vida. La mujer apache se sentó en el escalón delantero, con la espalda apoyada en un poste de madera, las piernas estiradas frente a ella. Su cuerpo era grande y sólido, los músculos aún definidos incluso en el agotamiento. Caleb dejó un cuenco de agua a su lado y luego se apartó, dándole su propio espacio. Durante los primeros días, apenas hablaron. Solo pequeños sonidos llenaban el silencio, el crepitar de la leña en la chimenea por la noche, los caballos resoplando en el corral, el viento colándose por las rendijas de la puerta. Ella comía muy poco, dormía sentada, con la espalda contra la pared, como si tumbarse pudiera arrastrarla de nuevo a un lugar que ya no podía nombrar. Fue al tercer día, cuando el sol por fin se volvió más suave, que ella habló. Su voz era profunda y baja, firme, pero cada palabra caía pesada como una piedra. Quien la había atado no era un enemigo, ni un extraño. Era su esposo, un guerrero conocido dentro de la comunidad apache, un hombre del que se hablaba con respeto, disciplina y valores tradicionales. Hablaba de orden, del papel de una esposa, de cómo una mujer fuerte necesitaba ser enderezada para no traer vergüenza a la familia. Ella no dijo mucho, no relató escenas vívidas, solo lo suficiente para que Caleb comprendiera. Las estacas de madera no habían sido un momento de locura. La cuerda no se usó en un arrebato de ira. Era su manera de recordarle que su cuerpo le pertenecía y que la resistencia sería aplastada bajo las mismas reglas que su comunidad silenciosa sostenía. Caleb no la interrumpió. No ofreció consuelo. No hizo promesas. Simplemente añadió más leña al fuego, manteniendo las llamas constantes, pero nunca demasiado altas. Ella dijo que había soportado durante mucho tiempo, no por miedo al dolor, sino por miedo al aislamiento. Pero un día, cuando las cuerdas se apretaron y su rostro fue presionado contra la tierra, comprendió que si se quedaba, no solo perdería la libertad. Se perdería a sí misma. Huyó antes del amanecer, cargando un cuerpo marcado por heridas y una decisión que ya no podía deshacerse. Caleb miró a la mujer apache frente a él. No a una víctima humillada, sino a una guerrera que había elegido romper sus cadenas. Afuera, el desierto seguía siendo vasto e implacable. Pero dentro de la vieja casa de madera, por primera vez, su historia fue escuchada sin ser interrumpida. Gracias de corazón por estar aquí conmigo. Háganos saber desde dónde nos escucha. Y si esta historia tocó su corazón, por favor suscríbase al canal para apoyarme. Le deseo paz y felicidad, esté donde esté escuchando esta historia. En la quinta mañana, el viento cambió de dirección. Caleb lo notó no por el clima, sino por el silencio. No había pájaros. Los caballos en el corral estaban inmóviles, las orejas erguidas. Era una sensación conocida en el oeste cuando alguien se acercaba, pero aún no había mostrado el rostro. Aparecieron en el borde del rancho justo cuando el sol se alzaba sobre la cresta de rocas. 3 hombres a caballo, deteniéndose a una distancia suficiente para no invadir, pero lo bastante cerca para enviar un mensaje. No traían guerra. Traían reglas. El que iba delante habló primero. Su voz era serena, no enojada. Habló de devolver a la mujer a donde pertenecía. Habló del orden tribal. Dijo que aquello no era asunto de un viejo ganadero. Caleb estaba de pie en el porche, una mano apoyada ligeramente en el poste de madera. No discutió. No los echó. Solo escuchó. Mencionaron al esposo,
nunca por su nombre, solo como el que tiene el derecho. Dijeron que estaba siendo deshonrado por la ausencia de su esposa. Dijeron que todo seguiría en paz si ella regresaba antes de que los rumores se extendieran demasiado. La mujer apache estaba detrás de Caleb. No se escondió. No bajó la cabeza. Escuchó cada palabra. Apretó la mandíbula, sus grandes dedos se cerraban y se abrían, como recordándose a sí misma que aún tenía elección. Cuando habló el segundo hombre, con una voz más pesada, hablando de lo que ocurriría si ella seguía siendo terca, Caleb sintió el cambio en el aire. No era violencia, no era una amenaza directa, sino el peso de toda una comunidad presionando a una sola persona, tratando de empujarla de nuevo al silencio. Caleb dio medio paso al frente. «Está herida», dijo, con voz áspera. «Despacio. No va a ir a ningún lado». El hombre de delante lo miró, midiéndolo con la mirada. «No estamos pidiendo su opinión», respondió. «Le estamos informando». Luego dieron la vuelta a sus caballos y se marcharon, dejando polvo tras de sí y un mensaje que no hacía falta decir. Esto no había terminado. Esa tarde, la mujer apache le hizo una sola pregunta a Caleb. ¿Y si regresan? Caleb no respondió de inmediato. Miró a través del campo, donde las huellas frescas de los cascos aún marcaban la tierra. «No puedo luchar contra toda una tribu», dijo. «Pero no voy a entregarte a nadie». Ella asintió en silencio, un agradecimiento contenido. Esa noche, Caleb se sentó a la mesa de madera, sacó papel y pluma. Escribió despacio, cada palabra pesada como una piedra. No sabía si la carta sería leída alguna vez, pero sabía una cosa: a partir de ese momento, la paz había terminado y la elección ya estaba hecha. La noche cayó sobre el rancho como una manta pesada. El viento se colaba por las grietas de la madera, llevando el frío seco del desierto tras un día abrasador. La mujer apache estaba sentada cerca del fuego, sus grandes manos descansando quietas sobre las rodillas. Las llamas proyectaban un resplandor anaranjado sobre las marcas que se desvanecían en sus tobillos. Caleb Mezecrae estaba sentado frente a ella, a la mesa de madera. No la miraba, no por evitarla, sino porque entendía que algunas decisiones debían tomarse a solas, o se convertirían en cargas llevadas por otro. Sacó papel y pluma. Sus manos viejas, endurecidas por el tiempo, se detuvieron un largo rato antes de escribir la primera palabra. Sabía que no tenía promesas que hacer, ni autoridad, ni ley de su lado. Solo una vieja deuda, una vida salvada en un invierno lejano, cuando otro hombre nunca tuvo la oportunidad de dar las gracias. Caleb escribió despacio. Sin largas historias. Sin explicaciones extendidas. Estoy dando refugio a alguien que no tiene a dónde ir. Si recuerdas aquella noche de nieve, te pido que te pongas de pie, no por mí, sino por el derecho a elegir. Doblando la carta, la selló con cuidado. Afuera, un lobo solitario aulló a lo lejos, un sonido fino y prolongado. Caleb se levantó, se puso el abrigo y comenzó a ensillar el caballo para un viaje nocturno. El camino al pueblo era largo, y no había garantía de que la persona destinada a recibir la carta siguiera allí. La mujer apache se puso de pie cuando lo vio ajustar la silla. «No tienes que hacer esto», dijo, con voz profunda y firme. No era una protesta, solo un reconocimiento. «Caleb». Caleb se detuvo. «Lo sé», dijo. «Pero si no lo hago». Entonces todo terminó en el momento en que dieron la vuelta a sus caballos esta mañana. Ella lo miró durante largo rato. Sus ojos ya no estaban a la defensiva, aunque tampoco confiaban aún, era solo la comprensión silenciosa entre dos personas empujadas al límite de formas muy distintas. Caleb cabalgó hacia la noche, dejando el rancho en silencio. La mujer apache se quedó atrás, sentada sola, la espalda recta, los ojos fijos en el fuego. No rezó. No suplicó. Simplemente esperó, no a ser salvada, sino a ver si su elección sería respetada. Cuando amaneció, Caleb regresó. No trajo respuestas.
Solo la verdad de que, a partir de ese punto, no habría vuelta atrás. La carta había sido enviada y, con ella, el destino de ambos había cruzado la última línea de seguridad. Cameron apareció bajo el sol del mediodía como una cicatriz en el desierto. La calle principal estaba atestada de polvo, los techos de madera, gastados por el tiempo, se desvanecían en el calor. El sonido de los cascos de los caballos y de las voces se mezclaba en un ruido áspero e inquieto. Caleb Mcrae condujo su caballo lentamente, sin buscar sombra. Sabía que ese día evitar las cosas solo las empeoraría. El esposo estaba en el centro de la plaza, alto, con un abrigo de cuero cuidadosamente cuidado. Su rostro estaba tranquilo, su voz era suave, cada palabra elegida como si hablara ante un público. Habló de honor, de orden, de cómo un hombre no podía permitir que su esposa lo deshonrara ante la comunidad. La multitud escuchó. Algunos asintieron. Otros permanecieron en silencio. Nadie dio un paso al frente. Caleb se quedó en el borde, con los brazos a los costados. No interrumpió. No expuso la verdad. Lo entendía, si hablaba por ella, todo se convertiría en una lucha entre dos hombres. Y una vez más, ella sería empujada al fondo. Como tantas veces antes, la mujer apache dio un paso al frente. Su figura era grande, sólida. Las viejas marcas en sus tobillos aún se distinguían débilmente. No las ocultó. No bajó la cabeza. Cada paso que daba era lento y firme, como si lo único en lo que confiara fuera en el suelo bajo sus pies. La multitud murmuró. Algunas miradas eran curiosas. Otras juzgaban. Otras tenían miedo. Miedo de una mujer que se negaba a permanecer donde le habían dicho que se quedara. El esposo se volvió hacia ella con una sonrisa fina. Habló con suavidad, como si calmara a un niño. Dijo que todo podía terminar en paz. Dijo que solo tenía que volver a casa. Dijo que la perdonaría. Caleb vio cómo los hombros de ella se tensaban. Una respiración profunda. Luego se irguió aún más. Él no avanzó. No hizo ningún gesto. Se quedó inmóvil, ofreciéndole lo único que podía en ese momento, el espacio para elegir por sí misma. La plaza quedó en silencio. El viento movió los letreros de madera, haciéndolos crujir. El esposo esperó, confiado en que la multitud y las viejas costumbres la atraerían de vuelta. Pero ella no lo miró a él. Miró directamente hacia el camino que salía de Cameron, donde el sol seguía ardiendo y el desierto continuaba siendo vasto. Una decisión se apretaba en su pecho, aún no pronunciada, pero ya irreversible, y todos lo sintieron. Algo estaba a punto de romperse. La mujer apache tomó una respiración profunda, no para reunir valor, sino para mantener la voz firme. Se volvió hacia su esposo por última vez. No había odio ni súplica, solo la mirada de alguien que lo había visto todo con claridad, incluido el precio. «Ya no soy tu esposa», dijo. Su voz era profunda y firme. Cada palabra cayó en la plaza como una piedra rompiendo la superficie de un agua quieta. La multitud se agitó. Algunas bocas se abrieron para hablar, algunas cabezas se giraron, como si no quisieran escuchar. El esposo se quedó inmóvil por un instante, solo uno. Luego sonrió. Esa misma sonrisa familiar, la sonrisa de un hombre que creía que su poder podía doblar cualquier palabra y devolverla a su lugar. «Me estás deshonrando», respondió. «Vuelve a casa. No hay necesidad de hacer esto público». Ella negó con la cabeza apenas. «He vuelto a casa demasiadas veces». Dio un paso hacia un lado, en dirección a Caleb Mcrae. No tomó su mano. No se apoyó en él. Simplemente se colocó a su lado, los hombros firmes, la barbilla en alto. Una elección pública, imposible de deshacer. Toda la plaza pareció contener la respiración. El esposo miró a Caleb, los ojos oscurecidos por la ira. Ira por haberle negado algo que siempre creyó suyo por derecho. Dio un paso al frente, dispuesto a decir algo.
Entonces se oyó el sonido de cascos detrás de la multitud. El marsal Rad apareció, el abrigo cubierto de polvo, el rostro curtido por el sol. No gritó. No leyó largas leyes. Simplemente se colocó donde todos podían verlo. Ella ha hablado, dijo Rad. Y aquí, esa palabra tiene peso. El esposo se volvió hacia Rad, a punto de discutir, pero la multitud ya había cambiado. Nadie habló a su favor. Nadie intervino. Ese silencio ya no estaba de su lado. La mujer apache miró a su antiguo esposo a los ojos. Elijo irme, dijo. Y elijo a este hombre no porque sea más fuerte, sino porque no me ve como algo que deba ser atado. Él quedó allí humillado, no porque hubiera sido derrotado, sino porque había sido rechazado frente a las mismas personas que antes creían en él. Caleb no dijo nada. Simplemente se mantuvo firme, como lo había hecho desde el principio. Cuando dieron la espalda y se alejaron de Cameron, no hubo vítores, solo polvo levantándose tras sus pasos y una elección hecha, no con puños, sino con un no final que jamás podría retirarse. Salieron de Cameron mientras el sol descendía hacia el oeste. Nadie los siguió. Nadie los llamó de vuelta. Solo el viento barrió el camino de tierra, y las sombras de dos personas se alargaron sobre el suelo quemado por el sol. Caleb Mezecrae caminaba medio paso adelante, no para guiar, sino por la costumbre de un hombre que había vivido solo demasiado tiempo. La mujer apache caminaba a su lado, con un paso lento pero firme. Nadie la obligaba ya a inclinarse. Ninguna cuerda ataba sus tobillos. No dijeron nada durante todo el camino de regreso al rancho. Cuando la casa de madera apareció más allá de la baja cresta de roca, el desierto se sintió un poco menos cruel. El viento seguía soplando, el sol seguía ardiendo, pero la sensación de ser perseguidos se había desvanecido. La mujer apache se detuvo en el porche delantero y respiró hondo, como si por primera vez permitiera que sus pulmones se llenaran por completo. Los días siguientes transcurrieron despacio. No hubo promesas ni grandes declaraciones, solo cosas pequeñas: reparar la cerca, sacar agua del pozo, encender el fuego al anochecer. Ella trabajaba con un cuerpo que una vez estuvo atado, pero que ahora se movía por su propia voluntad. Caleb no le decía qué hacer, y ella no necesitaba preguntar. Por la noche, se sentaban a lados opuestos del fuego. Las llamas iluminaban distintas cicatrices en la piel de ella y en los ojos de él. Nadie preguntó por el pasado, pero ambos entendían lo que significaba que algo te fuera arrebatado cuando te pertenecía por derecho. Una noche, ella habló primero. No mencionó a su antiguo esposo. No habló de rituales ni de cuerdas. Simplemente dijo que, por primera vez en mucho tiempo, podía dormir sin despertarse con el sonido del viento. Caleb asintió. No dijo que él también podía. El tiempo hizo lo que las palabras no pudieron. Las comidas compartidas se volvieron naturales. El silencio se volvió más liviano. La comprensión se profundizó sin ruido, sin necesidad de ser nombrada. No construyeron un hogar con votos. Lo construyeron con una elección, repetida cada día: quedarse, respetarse y no atarse el uno al otro con miedo. El desierto seguía allí. El dolor de los recuerdos no había desaparecido por completo. Pero en medio de esa tierra dura, se había levantado un hogar, no a partir del poder, sino de dos personas que habían aprendido a volver a estar de pie. Lado a lado. La historia que acabas de escuchar contiene algunos elementos ficticios. Fue recreada con la ayuda de la inteligencia artificial, no para distorsionar la historia, sino para ayudarnos a reimaginar una parte del viejo oeste americano, un lugar de dureza, elecciones y consecuencias. A través de estos momentos, solo espero compartir algunas lecciones sencillas sobre la bondad, el amor y el coraje. Verdades que aún conservan su significado hoy. Es realmente maravilloso tenerte aquí. Te deseo paz y felicidad, estés donde estés. Ya no somos jóvenes, así que por favor cuídate mucho. Hay una verdad que se vuelve más difícil de negar cuanto más vivimos:
No todos necesitan ser salvados mediante la acción, pero todos necesitan ser respetados a través del espacio. Muchas personas creen que el coraje significa intervenir, hablar por otros, tomar decisiones en su nombre. Pero muchas de las tragedias de la vida comienzan exactamente ahí. Cuando te apresuras a ayudar, puedes, sin querer, arrebatarle a alguien su derecho a mantenerse en pie por sí mismo. Y cuando una persona pierde el derecho a elegir, tarde o temprano, se pierde a sí misma. Es como mirar desde lo alto. Cuando estás lo suficientemente arriba, ves todo el paisaje. Comprendes por qué el camino se retuerce, porque el río no corre en línea recta. Pero si te quedas demasiado cerca del suelo, solo ves el polvo, la basura, los pequeños choques que te hacen reaccionar con emoción en lugar de comprensión. En la vida, muchos conflictos no necesitan que ganes. Necesitan que te mantengas firme, no que grites más fuerte, sino que seas el lugar silencioso en el que alguien pueda apoyarse. Un hombre fuerte no es quien controla a los demás. Es quien puede controlar el impulso de controlar. Cuando le das a alguien suficiente seguridad para decir no y suficiente respeto para decidir por sí mismo, no lo debilitas, lo ayudas a volverse más fuerte de la manera más duradera. Y aquí está la paradoja: cuando no retienes a alguien, se queda. Cuando no impones, cree. Cuando no reclamas, realmente lo mereces. El honor de un hombre no se mide por cuántas personas permanecen a su lado, sino por cuántas eligen quedarse, no por miedo, sino porque quieren. Ese es un tipo de fuerza que nadie puede arrebatar. Comenta con el número 3 si esta historia te habló al corazón y no olvides suscribirte para apoyarme. Henry del Oeste Historias.